Bien, ¿ven cómo funciona? Que hay maneras de ser creativo organizadas en este diagrama. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando... ¿Sí? Sí, sí es cierto. Sí, esta lista está anticuada y debe actualizarse y reflejar los cambios. Pues esta es la distribución de los resultados. Están pésimos. Ver esto es muy deprimente. Tienen que entender. ¿Por qué? Por esta razón. Cero. ¿Ven? La persona promedia no ha hecho nada creativo en toda su vida según estas medidas. ¿Ven? Esto es muy importante. Entonces aquí tenemos esta gente horrible. ¿Verdad? Ellos hacen todo el trabajo. Esta es la ley de Price. Pongan atención. El cuadrado del número de personas en un dominio hacen 50% del trabajo. Ok, por ejemplo, tienes 10 empleados, 3 hacen la mitad del trabajo. ¿Ven? Pero si tienes 100 empleados, 10 de ellos hacen la mitad del trabajo. Eso es un problema, porque el otro 90 solo está haciendo la mitad. Ok, pues ¿qué importa? Pero si tienes 10.000 empleados, 100 de ellos hacen la mitad. Que bien, así que aquí tenemos una ley muy fea. Según crece tu compañía, la incompetencia crece exponencialmente, pero la competencia solo crece en línea. ¿Ven? Porque con 10 son 3, pero con 10.000 son 100 quienes hacen la mitad del trabajo. De modo que 9.900 de tus empleados apenas hacen igual que tus mejores 100. Y tú tal vez no sepas quiénes son los mejores 100, pero ellos sí saben. Y tal vez sus compañeros también. Así que cuando una compañía grande empieza a tambalear, después de tal vez un cuarto o medio año de pérdida, las acciones bajan. Y la gente competente y ambiciosa se enoja, y si tal vez anuncian despido, tus mejores 100 empleados arrancaron para otra empresa. Y ellos hacían la mitad del trabajo. Ahora sí que estás mal, porque te quedaste con las 9.900 personas que solo hacían la mitad del trabajo. Y si hay más despidos, las otras 100 personas más competentes se van, dejándote con nadie competente mientras todavía pagas la misma nómina de labor. La ley de Price, búsquenlo. De Sola Price estaba estudiando la ciencia de productividad, y al de estudiar estudiantes con doctorado, era que el número promedio de publicaciones por estudiante en los 60 era 1. ¿Ven? La mitad de ellos tenían 2. Y la mitad de ellos tenían 3. Y la mitad de los últimos 4. Hay una gran reducción, por lo que podemos concluir que cierto número de personas son hiperproductivas. Y son estas personas. Y si fueras a calcular la distribución de cuántas personas en una población de 300 tienen $10,000 en ahorro, sería casi igual que esta gráfica. Algunos tendrían... la mayoría de las personas no tienen ahorro alguno. La persona promedio no tiene ahorro. Y si ves aquí al 1%, ellos tienen todo el dinero. Pero lo que debes saber del asunto del 1% del cual siempre escuchas es que aplica en todo dominio donde hay diferencia en producción creativa. En todo dominio. No importa el número de récords musicales producidos, número de récords vendidos, número de composiciones escritas. Por ejemplo, 5 compositores producieron 50% de la música clásica que escuchamos. Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky y Mozart. Esos 5. Calculando de nuevo, miramos toda la música que escribieron. Solo 5% de la música que escribieron ocupa el 50% de la música que se toca. Así que no solo no escuchamos a casi todos los compositores, pero aún en los pocos que sí escuchamos, ignoramos la mayoría de sus obras. Así que este otro ejemplo de la ley del Price a escala. Y esta ley se presta a muchas cosas. El número de goles en un juego de hockey se distribuye así. Y el número de baloncestos que entran en la malla siguen la misma distribución. El tamaño de las ciudades sigue esta distribución. Es extraño, es una ley extraña. Y nos podemos preguntarnos por qué esto pasa. Imaginemos lo que pasa cuando jugamos Monopolio. ¿Qué pasa? Todos empezamos con la misma cantidad de dinero. Empezamos, es casi un juego de azar. Algunos empiezan a ganar, algunos empiezan a perder. Y si ganas, es más probable que continuarás ganando. Y si pierdes, te pones más vulnerable con cada pérdida. Si tienes 6 personas jugando Monopolio, pronto una persona se queda en 0. ¿Qué pasa cuando están en 0? Estás fuera del juego. 0 es un número extraño, porque cuando estás en 0 estás fuera del juego.
Y si sigues jugando, otras personas también quedan en cero, ¿verdad? ¿Qué pasa al final del juego? Una persona tiene toda la propiedad y el dinero y el resto no tiene nada. Esto es lo que pasa cuando jugamos un juego comercial iterativo a su conclusión. Y esto es parte de esta ley, la cual se basa esta clase de distribución. Así que vemos que no es una consecuencia de una estructura injusta o desigual. El problema es mucho más profundo. Hablamos todo el tiempo de cuán injusto es que 1% de la población tiene la mayoría del dinero. Y que 1% del 1% tiene la mayoría de ese dinero. Y que el 1% del 1% del 1% tiene la mayoría de ese dinero. Pero es una inevitable conclusión de los juegos comerciales iterados. Y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo quitarle a la clase alta y moverlo a los pobres sin que inmediatamente regrese. Tal vez a personas distintas, pero de nuevo a la clase alta, porque hasta los ricos empobrecen. Creo que tiene 10% de probabilidad, si mal no recuerdo. Hay 10% de probabilidad de estar en el 1% por al menos un año de tu vida. Y un 40% de probabilidad de estar en el 10% más adinerado al menos un año de tu vida. En Canadá y los Estados Unidos. Es menos probable en Europa. La clase alta pierde personas. No siempre son las mismas personas que tienen todo el dinero, pero sí siempre es una pequeña fracción de las personas que tienen todo el dinero. No, generalmente no. Se puede, pero es anémico. Porque las personas... Es que piensas que si reorganizas la compañía entera hay la posibilidad de que alguna de esas personas la levanten. Personas que no se destacaban. Pero generalmente no es lo que pasa. La gente se acostumbra a su posición y no se mueve. Es así. Y nos preguntamos cómo puede una compañía quebrar tan rápidamente. Entran dentro de una espiral de muerte del cual es casi imposible escapar. Y esto pasa extraordinariamente rápido. Típicamente, las 500 compañías más ricas solo duran 30 años. No es fácil para una supercorporación cambiar con los tiempos. Es muy fácil para un negocio fracasar. Es muy improbable que se construya. Es muy improbable que llegue al éxito. Y si es exitosa, es muy probable que duplique su éxito, porque el ambiente cambia y la compañía no sabe qué hacer. Y eso es también porque no es fácil integrar personal creativo dentro de tu compañía. ¿Ven? No vas a querer que trabajen en el piso, porque esas son las personas que solo hacen lo que se les dice. Así que trabajar en el piso elimina muchos de ellos. Y los necesitas en tu gerencia, pero ya los eliminaste. Y está duro manejar a la gente creativa, porque siempre son... ¿Cómo evaluarías a una persona creativa? No puedes, casi, por definición, porque siguen ingeniando cosas nuevas y no tienes una buena estrategia para evaluar una cosa nueva. No sería nuevo si ya tuvieras una estrategia para evaluarlo, ¿verdad? Tendría que ser algo de la cual ya has encontrado previamente. Así que entonces la lección es... cero. Sí, sí. Y también es como una gráfica de distribución de dinero. El problema de estar en cero es que es muy difícil salir de cero. Esta también es la razón que la gente queda atrapada en la pobreza. No puedes abrir una cuenta de banco si no tienes dinero. Hay un montón de cosas que empiezan a moverse en contra de ti cuando estás en cero que no puedes sacudir. Es muy difícil salir del hoyo, porque estar en cero es como estar en un hoyo.